Silvina, es un gusto, buenas tardes, por fin nos conectamos, dirás vos. Y sí, hemos tenido un montón de problemas, qué suerte tenerte y a poder estar ahora, aunque sean las últimas clases, que es bueno. Mónica, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por decirme que están, que recepcionan bien, que ven bien y que estamos todos como para empezar. Son las 14:10. Sí, Silvina, son las 14:10. Vamos a comenzar leyendo mientras esperamos a algunas de las compañeras, sé que algunas tienen algún inconveniente esta tarde porque ya me lo han manifestado. Hola Beatriz querida, ¿cómo estás? Vamos a comenzar leyendo de aquel libro que les conté en una ocasión de Eduardo Galeano, Los hijos de los días, que nos va contando como una gran, un gran, ¿cómo es que se llama? De todos los días, no me sale la palabra, qué es lo que ocurría hoy, un día 28 de marzo, que es el día de hoy, mientras esperamos a las compañeras que puedan llegar. Fíjense, y tiene que ver con lo que vamos a mirar hoy, que son los diferentes talentos, las diferentes inteligencias o habilidades múltiples. Fíjense, ahí ya tienen ustedes en el primer slide, tienen un cerebro que contiene las 8 inteligencias y arriba tienen algo que bien puede ser una conexión entre una dendrita y un cilindro eje, una conexión neuronal. Porque, claro, no sabemos cómo realmente se producen ese intercambio de fluidos y de proteínas y de todos los elementos químicos que están allí jugando cuando se producen esas conexiones. Entonces, si uno las magnificara y las pudiera ver en una dimensión como el microscopio lo muestra, los microscopios actuales, bueno, hay maravillas y hay imágenes increíbles y hay imágenes como las que veíamos la otra vez, que podían ser una explosión de estrellas, que podía ser una unión de planetas, que podía ser una gota de agua que estaba suspendida. Es decir, hay miles de cuestiones que al poder amplificarse la imagen se ve en la naturaleza con todo su poder. Y cuando hablo de naturaleza estoy hablando desde la perspectiva compleja de integrarnos a nosotros mismos como seres que formamos parte de esa biosfera, ¿verdad? Entonces vuelvo al 28 de marzo a nuestro querido Eduardo Galeano. No se olviden que fue ese gran escritor que escribió ese entrañable libro de las venas abiertas de América Latina, que los recomiendo para la lectura. Es un libro muy, muy bello de leer, tremendo, porque denuncia toda la explotación de América Latina y realmente termina dando un golpe muy fuerte a nuestro corazón, pero nos plantea la realidad latinoamericana. Cuando alguien tenga ganas de leer, no se olvide entonces Las venas abiertas de América Latina. Me parece que fue Plus Ultra el que lo editó en la década del 70, se ha vuelto a reeditar, pero ya no sé bien cuál ha sido la editorial que lo ha hecho. Entonces, él dice que hoy día, 28 de marzo, llama él al día de hoy, a la fecha de hoy, marzo 28, la fabricación de África. La fabricación de África. Y escúchenme lo que dice. En 1932, poco después de su estreno, Tarzán, el hombre mono, convocaba multitudes que hacían largas colas en los cines. Desde entonces, Tarzán fue Johnny Weissmuller, nacido en Rumania, y su aullido, difundido desde Hollywood, fue el idioma universal de África. Por eso él dice la fabricación de África. ¿Eh? El idioma universal de África, distribuido desde Hollywood, donde a su vez este muchacho
Johnny Weissmuller nunca fue ni conoció África. Fabricación del África se titula del día de hoy. Tarzán no tenía un vocabulario muy rico, solo sabía decir mi Tarzán, you Jane, pero nadaba como nadie. Ganó 5 medallas de oro en las Olimpiadas y gritaba como nadie nunca había gritado. Ese aullido del rey de la selva era otra obra de un experto en sonidos que supo mezclar voces de gorila, hienas, camellos, violines, sopranos y tenores. Ese es el resultado del gran aullido del Tarzán, que todavía, probablemente, si vemos alguna de esas películas, de la primera película de Tarzán, a la que sin duda se puede acceder, bueno, vamos a encontrar allí. ¿Es una fabricación de Hollywood o no? Este Tarzán que se hizo famoso como el gran hombre mono y el actor que lo interpretaba nunca fue ni conoció África. Evidentemente es una fabricación. Luego termina diciendo, hasta el último de sus días, Johnny Weissmuller tuvo que soportar el asedio de sus admiradoras que le rogaban que aullara. Esto indudablemente tiene que ver con el tema de hoy día, que son las inteligencias múltiples. No tenía, evidentemente, Tarzán esas destrezas y esas capacidades que lo presentaba a Tarzán como ese hombre mono y ese hombre extraordinario, sino que estaba muy lejos de serlo. Fue en verdad una fabricación de Hollywood, una fabricación de técnicas y de mezclas de técnicas, de sonidos, de gritos, como escuchábamos, música, violines, música, voz humana, tenores y demás. De manera tal que, fíjense ustedes cómo cuando realmente se hace una mixtura, como se dice hoy, de muchos elementos, se logra un producto que en definitiva es extraordinario, pero no es natural, no es natural. Ahora sí, los seres humanos tenemos capacidades, habilidades, condiciones naturales que nos hacen extraordinarios, sí, sí las tenemos. Y justamente en la clase de hoy lo que vamos a ver es esto, ¿no es cierto? Lo que está anunciado allí, módulo 2, las inteligencias múltiples, es nuestra clase 9, las inteligencias múltiples. Recuerden que el próximo jueves ustedes van a ver solitas el análisis de 2 películas o de las que quieran. Yo he ido subiendo algunas y vamos a subir otras. Espero que les haya llegado el material este fin de semana. El viernes mandamos todo, mandamos la hoja de ruta con algunas correcciones que yo le había hecho porque tuve que cambiar algunas fechas. Las carpetas de lo que era la carpeta de imágenes, la carpeta de mis producciones o nuestras producciones y la carpeta de profundizaciones, que son algún par de sugerencias bibliográficas para quien quiera leer, ¿no? Con todo eso, entonces allí hay una consigna para las películas y para los videos. El jueves ustedes tendrían que trabajar, si quieren, si pueden, si tienen tiempo, con Billy Elliot y la vida en voz de Edith Piaf, que es la vida de Edith Piaf. Recuerden, una cantante extraordinaria, muy particular, bellísima, de Francia, y un pequeño video que dejé, que también lo pueden bajar de YouTube, coloquen extraordinario director de orquesta de 7 años y allí les va a aparecer, y realmente es un niño extraordinario. Es un poco como el que veíamos la otra vez, que no me recuerdo si a Paola o a quién asustó la nena que dirigía el coro de la iglesia. Bueno, es un poco eso. De manera que el jueves ustedes trabajarían con eso, por supuesto, centrándose en qué, en lo que vamos a ver hoy, o sea, en la teoría de las inteligencias múltiples, y desde allí analizar las características de la personalidad
será de Edith Piaf, será de Billy Elliot, será de la película que ustedes elijan y del personaje que elijan por allí. Determínenlo con tranquilidad, con libertad. El 4, que es martes, el 4 del 4, el 4 de abril, veríamos la clase de estrategias inteligentes, y luego el otro martes, porque el jueves también harían trabajo de análisis de película y el juego de que pasó el Canal 13, que fueron pocos programas que hizo La Nata, ¿se acuerdan? El argentino más inteligente. El argentino más inteligente es la teoría de Gardner, la teoría que vamos a ver hoy, nada más que aplicada a los juegos. Por eso es una vertiente y una mirada muy interesante la que hizo allí. Lamentablemente no se entendió, digo, el común de la gente no estaba preparado para entenderla, pero para nosotros sí nos sirve. Está hecho de una manera muy simple, muy sencilla y a través de juegos, que también necesitamos eso, necesitamos desacartonar las cosas. Bueno, entonces allí tienen una aplicación más de lo que es la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, pero en juegos de adultos, es diferente de juegos de niños. Hay adaptaciones de niños muy, muy lindas, muy bellas, muy hermosas. Beatriz, vos que te interesa, a Ana María, que también le puede interesar para hacer la traducción al francés, hay cuentos infantiles interesantes. Yo produje hace muchos años, no tantos, algunos, un pequeño video, un poco jugando, pero a partir de la realidad de cómo son mis hermanos y cómo soy yo en relación a cada uno de ellos y cómo en todos nosotros podemos ubicar esas inteligencias, esas 8 inteligencias de las que hablaba, de las que habla Gardner. Bueno, y finalmente el 11 de abril sería la clase de estrategias inteligentes con la cual terminaríamos allí por lo menos los contenidos teóricos. Nos quedarían alguna clase como para que conversemos acerca de las películas, de los videos y que intercambiemos. Recuerden que yo siempre estoy a disposición para todo lo que sea consultas y demás, pueden hacerlo. Y por supuesto la gente que esté más cerca de mi lugar de trabajo y quiera llegarse por allá, como fue el caso de Ana María Navarro, que cuando anda por allí siempre se llega, lo cual es un placer, pueden hacerlo y bueno, con gusto vamos a conversar un rato y además seguro no se van a salvar de que las invite y les hable y les diga y les comente de que estamos trabajando en el Congreso y que invitarlas a venir a trabajar en el Congreso. Bueno, pasado entonces estos parroquiales, vamos a las inteligencias múltiples, que es el tema que nos convoca esta tarde, ¿verdad? Las inteligencias múltiples. Fíjense que a continuación de hablar de inteligencias múltiples, yo pongo aquí lo que es la influencia de la ciencia clásica. ¿Cuál era la ciencia clásica? A pesar de que aquí ya está puesto, gracias Martín, ya está puesto aquí un esquema de cómo en el cerebro están representadas las inteligencias. Cada una de ellas, la naturalista, por supuesto, la lógica, la matemática, la verbal, la corporal sinestésica, la musical, etc. Están todas allí en ese sistema. Sin embargo, el título abajo dice la influencia de la ciencia clásica. Decía, ¿cuál era la ciencia clásica? Recordemos un segundito. La ciencia clásica va a nacer en el siglo XVII. ¿Con quiénes? Con esos 3 grandes científicos que van a producir una ruptura en lo que es la concepción científica en ese momento, Kepler, Galileo y Newton. ¿Qué es lo que hacen estos Kepler, Galileo y Newton, sobre todo Galileo? Por supuesto ya avanzó bastante el telescopio y además ellos lo hacen avanzar más. ¿Son científicos de las ciencias naturales? Sí, por supuesto que sí, se dedicaban a la física, a la matemática, a la astrofísica, diríamos hoy, sí, seguro. Y la importancia de ellos, recuerden,
va a ser que ellos van a producir una ruptura en lo que... Hola Claudia querida, ¿cómo estás? Van a producir una ruptura en lo que es el paradigma tradicional que se mantuvo por tantos siglos, casi 15 o 14, depende cómo lo quieran mirar, pero en verdad tiene una vigencia de casi 15 siglos, el paradigma aristotélico que sostenía que el centro del universo era la Tierra, es decir, allí sostiene Aristóteles toda una concepción geocéntrica, la Tierra es el centro del universo y alrededor de ella van a girar los planetas. Él hace con que ese universo en donde están todos los planetas que conocemos ahora todavía, pero los hace clausurados por un círculo de estrellas fijas, por lo tanto, ese universo no hay, lo que va a importar es que todo sucede indefectiblemente igual, los días y las noches se suceden de la misma manera, todo está en una cronometración total de tiempos, nada varía, todo es invariable, ese círculo de estrellas que clausura hace fijar ese universo de alguna manera, y entonces era imposible que las ciencias, que la forma de entender el mundo, que el pensamiento del hombre fuera diferente, sino que estuviera profundamente determinado por esta quietud, por esta concepción de ciencia de un solo tiempo, por esta mirada de la historia de una sola línea, una sola manera de entender la historia, de ver el mundo, de considerar los fenómenos de la sociedad. Bueno, todo eso tiene que ver con ese paradigma aristotélico de concebir a la Tierra como el centro del universo. Vienen estas personas que acabo de nombrar, estos científicos, Kepler, Galileo y Newton, y comienzan a decir que no es la Tierra, eso le vale también muchos castigos a Galileo, más allá de lo anecdótico de que le cortaron o no la lengua. Recuerden que allí la Iglesia Católica era muy particular, muy extrema, la concepción, ¿no es cierto? Estoy en fines de la Edad Media, acuérdense, estoy ya salgo de la Edad Media, estoy en el siglo XVII, la Edad Media termina en el XV, XIV, depende cómo uno lo mira, si hace empezar en el 4, termina en el 14, si empieza en el 5, termina en el 15, lo cierto es que saliendo de la Edad Media, o mejor dicho, como salimos por estas personas que comienzan a demostrar paulatinamente que la Tierra no es el centro, sino que el centro de la Tierra es el Sol. Y no es por una cuestión casual, sino por una cuestión que tiene que ver con que un paradigma, como dice Kuhn, que es el que va a proponer el concepto de paradigma, no se cae de una vez y para siempre o no se cae abruptamente, sino que van sucediendo una serie de fenómenos y el paradigma no los puede explicar o no da una explicación suficiente que cubra verdaderamente a todo el fenómeno con toda la riqueza como aparece. Y entonces es como diríamos, hablando mal y pronto, que comienza a hacer aguas. Y cuando comienza a hacer aguas, entonces quiere decir que ese paradigma comienza a caerse, porque debe haber alguno que está surgiendo y va haciendo mejores explicaciones que el que se está cayendo, que el que se está derrumbando. Y es lo que ocurre con ellos. Cuando proponen que el centro del universo es el Sol, lo hacen mirando aquello que sostenía Platón, viejo filósofo griego anterior a Aristóteles, que dice que el astro más bello es el que tiene que ocupar el cuerpo más bello, decía, el que ocupa el centro. Por eso, porque es el más bello. Ese centro, ese astro más bello, ¿cuál era? Indudablemente el Sol, por toda la luz que irradiaba y por todo lo que implicaba. Entonces no podía ser la Tierra. Miren cómo vuelve aquí la ciencia allá, a la Grecia, ¿no? Un poco más antes de Aristóteles,
y trae ese concepto a la actualidad y en función de eso hace toda una revolución paradigmática, porque se cae el paradigma aristotélico y nace el paradigma galileano. Este paradigma galileano va a producir una transformación total en esta mirada, en esta concepción quieta, en esta quietud, en esta única línea, única manera de entender el tiempo, un solo tiempo, todo eso se cae. Comienza a haber una situación más extrema en cuanto a que la única manera de concebir la ciencia es a la manera de la matemática. ¿Por qué la matemática? Porque la matemática escapa a la interpretación de las Sagradas Escrituras. Entonces es la única ciencia, entre comillas, porque ya sabemos lo que es la matemática, no es posible ni tiene que ver con una interpretación de las Sagradas Escrituras, por lo tanto la matemática está fuera de discusión. ¿Quién cuestiona que alguien dice 1 más 1 es 2? Allí no hay problemas, no estoy cuestionando ninguna Sagrada Escritura, pero si viene una concepción, me fui mucho más, por supuesto, galileana, darwiniana, ahí entramos en serios problemas, ¿no es cierto? Ya sabemos cuál es la posición de Darwin y cuál es la otra posición de los creacionistas o bueno, aquella otra gente que va a sostener que el mundo es creación de Dios o de una inteligencia superior y demás. Y entonces comienzan las polémicas y todo lo demás. Pero aquí no hay polémicas porque la matemática no tiene que ver con la interpretación de las Sagradas Escrituras, por lo tanto no es cuestionada. Entonces comienza a tomar un protagonismo cada vez mayor la matemática, la física, y entonces la física y la lógica. Y la física se convierte en la ciencia, en el gran modelo de la ciencia, el gran modelo que había que imitar, y entonces se convierte el método de la física en el modelo científico por excelencia. La ciencia o la disciplina que no pudiera cumplir, pienso en la psicología, y como dice Popper, más en el psicoanálisis, Popper que enjuicia el psicoanálisis, que la ciencia que no puede cumplir con todos esos pasos del método científico, le hace método de la física, bueno, evidentemente no podía ser considerada una ciencia. Todo esto va a ir trayendo modificaciones en la ciencia. Vendrá el neopositivismo, el positivismo en el 1921, cuando se aparece el Círculo de Viena, con Carnap, con Russell, con toda una serie de matemáticos, y cada vez la posición se va extremando más y todo va a confluir en ese gran pensamiento positivista que ustedes seguro ubican, ¿no? Esa es la concepción clásica de la ciencia, concepción dura, concepción que rechaza la existencia de una ciencia social o de una ciencia humana, que no las considera a las ciencias humanas sino como ciencias blandas, fíjense hasta cómo se las llama, y esto va a tener consecuencias, por supuesto, para lo que es toda lo que va a hacer todo lo que tiene que ver con la forma de entender el mundo, de concebir el mundo, de desarrollarnos como seres humanos y demás. Fíjense lo que implica desde el punto de vista de nuestra temática de las inteligencias o de las como ustedes les quieran llamar, o las capacidades intelectuales. Esta ciencia clásica, entonces, va a impactar en ese sentido. La otra tarde, recuerden, cuando hablábamos de la inteligencia clásica, fuertemente impactada por esta ciencia clásica, hablábamos de la psicometría, de cuánto daño causó la psicometría al establecer, acuérdense, toda esa medición terrible que se hacía estricta por test de inteligencia, de aptitudes, de inteligencia lingüística, inteligencia matemática, de otro tipo de habilidades, y entonces si tenías entre 110 y 120 eras normal, o si te bajabas y te ibas hacia la izquierda y tenías menos de 100 o menos de 90, eras un sujeto fronterizo, y si no pasabas a la escuela especial porque no alcanzabas la inteligencia normal, o a la inversa. Bueno, toda esa concepción que decíamos el otro día está influenciada por la ciencia clásica. Veamos aquí, dice, las capacidades del adulto maduro se definen como las de un ordenador, dice aquí, ¿no es cierto? El primer
un puntito que hemos colocado aquí, el primer apartado. Luego dice, se considera que el individuo en desarrollo es alguien que gradualmente adquiere hábitos de clasificación sistemática. Cuidado, el individuo en desarrollo es alguien que adquiere hábitos de clasificación sistemática, de explicación internamente coherente, de deducción a partir de principios y de la aplicación de sistemas de reglas organizadas. Fíjense cómo aquí está fuertemente presente una mirada, si ustedes quieren, matemática, lógica y física, ¿verdad? Es una mirada que evidentemente pertenece al campo de las ciencias naturales, al campo de la ciencia clásica, ¿verdad? Luego dice, el desarrollo humano es sencillo, solo hay que resolver problemas. ¿Y qué tengo acá yo? Fíjense lo que Pedro, ¿te parece a vos? Creía que era Martín. ¿Y qué tengo aquí en el pizarrón? En el pizarrón verde, ¿qué tengo, por favor? Se tendrán que ver reflejadas aquí. ¿Qué hay aquí? Hay una maestra, la clásica maestra nuestra, ¿no es cierto? A ver, ¿qué dice la maestra? Pongo aquí porque tengo la pantalla más grande al lado mío. Dice, 3 por 3 igual a 9, dice la maestra. Pero fíjense en la postura corporal, en la vestimenta de la maestra, en el cabello tomado con esa cola rígida para atrás, en lo que está escribiendo, cómo lo está haciendo, en todo eso, esa imagen que está allí en el pizarrón verde. Todo eso nos habla de un modelo pedagógico determinado. ¿Cuál es? Obviamente es el modelo pedagógico tradicional, ¿verdad? El modelo que, bueno, no sé ustedes, pero tal vez estoy pensando en Beatriz y en las otras chicas que son más jóvenes, sus mamás se formaron en ese modelo tradicional. Yo me formé en el modelo de escuela tradicional. Seguro, en la escuela secundaria todavía estaba esa concepción tradicional de enseñanza, y por eso toda esa rigidez y por eso toda esa sistematización, toda esa manera de entender que debiera ser adquirido gradualmente y que había que adquirir hábitos, y bueno, toda esa concepción que pertenece al modelo clásico de, sí querido, de pedagogía, bueno, está allí en la imagen de la señorita del pizarrón. No se olviden que todo es discurso. Y el discurso aquí de la maestra, de esta señorita que inclusive hasta cómo está calzada, está mostrando ese discurso muy claramente perteneciente al modelo pedagógico tradicional, que deviene, por tanto, entonces, de esa concepción clásica de la ciencia, a la que hicimos referencia de una manera escandalosamente breve. Bueno, sin embargo, hoy decimos que necesitamos una ciencia comprensiva del ser humano y no una ciencia que no es un número. Necesitamos comprender y comprendernos. Es la única manera que podemos llegar a tal vez salvarnos un poco de este mundo tan en crisis que está. ¿Por qué? Porque no nos podemos encontrar como personas, no nos podemos encontrar como seres humanos, que eso es lo grave, que esa es la cuestión por la cual se producen las guerras. Y eso es lo que hay que tratar de solucionar a través de la educación. Buscar y propiciar los encuentros y la comprensión del hombre con el hombre y por el hombre. Entonces esta ciencia comprensiva necesita un enfoque con base en la cognición. Fíjense, que tenga en cuenta una gama de competencias humanas, y no que rotule y que diga, este tiene 90 y es fronterizo, se va para allá, como dice la empleada pública de Gasalla, se va para allá. Bueno, se va para atrás, dice la empleada pública de Gasalla, lo cual es peor. El grupo de desarrollo en el proyecto cero de Goodman llamó la atención sobre una gama de códigos simbólicos humanos, lenguaje, gestualidad, pintura, notación musical, entre otros, y también en capacidades humanas de utilización de esos símbolos, capacidades
humanas de utilización de esos símbolos. Por ejemplo, la ironía. Por ejemplo, la autorreferencia. Estas son cuestiones que implican también bastante procesos cognitivos y metacognitivos debajo. Subyacen aquí procesos bastante complejos, muy interesantes, por supuesto, ¿no? Pero fíjense, el grupo de desarrollo en el proyecto del Proyecto Cero, encabezado por Goodman, es quien va a proponer esta mirada desde la cognición, esta mirada de la ciencia comprensiva, de la cual tenemos necesidad en este siglo XXI, cada vez más hay una profunda necesidad de esa comprensión. Entonces, desde 1960, como dice aquí el slide, ¿no es cierto?, el grupo de investigadores ha definido el desarrollo de diversas maneras. Dado aquí, ha definido el desarrollo de diferentes maneras. Y entonces, luego de varios años de experimentación, aparece Gardner en 1983 que formula su teoría de las inteligencias múltiples. Y dice Gardner, la inteligencia no es algo unitario. Fíjense, por favor, les ruego que vayan masticando lo que voy diciendo. Despiértense, tómense 25 cafés, abran los ojos, abran los oídos. La inteligencia no es algo unitario como nos hizo creer la ciencia galileana, la concepción científica clásica. Cuidado, como nos hizo creer el modelo pedagógico de la escuela tradicional, como nos hizo creer la psicología, la psicometría y toda esa concepción psicológica primera de la medición de test que veíamos rápidamente la otra tarde cuando repasábamos algunas teorías, algunas concepciones de inteligencia. No es algo unitario, se agrupa en capacidades diferentes, sino es un conjunto de inteligencias múltiples, distintas y semi-independientes. Por favor, presten atención a ese concepto. No es algo unitario y además son capacidades semi-independientes. Y ya vamos a ver por qué dice él eso, ¿no? A su vez, en el libro de las inteligencias múltiples, que yo se los he dejado como bibliografía, dice una cita de él: las inteligencias múltiples no pueden ser un objetivo de la tarea escolar. ¿Por qué? Porque son un instrumento, son una técnica, son una estrategia, dice él. Son una técnica, un instrumento, una estrategia. Y saco este libro de aquí porque no lo voy a usar. Y dice, cada una de estas inteligencias tiene una localización en el cerebro. Él ha trabajado mucho en eso de las localizaciones de las inteligencias en el cerebro. Acá antes dice, las inteligencias múltiples, la capacidad mental de resolver problemas y o elaborar productos valiosos en una o más culturas. Eso piensa él que es la inteligencia. Y la parte más última, el último apartado de el slide, dice cada una de estas inteligencias tiene una localización en el cerebro, ¿sí? Ahora, yo les decía, uno de los primeros libros de él es este, a ver si se puede ver. La mente no escolarizada. La mente no escolarizada de la editorial Paidós, pero también en otro libro donde él va a hacer esta localización cerebral de cada una de las inteligencias, es en La nueva ciencia de la mente. Ese es uno de los libros que también tiene él, que cuando tengan ganas, por supuesto que son pesados, es La nueva ciencia de la mente. Entonces ahí ya tienen dos. Otro tercero también puede ser Educación artística y desarrollo humano, y tiene muchos, una producción bastante larga, extensa, importante, Mentes extraordinarias, de las cuales ya vamos a leer algunos fragmentos. Tiene lo de las 5 puertas, de las puertas de entrada al conocimiento,
por supuesto tiene, en la mente no escolarizada está la teoría de las inteligencias múltiples, ¿eh? Y tiene un libro que traje chiquitito, de bolsillo, es como el pequeño libro que no les mostré el otro día de Vygotsky, que es este pequeñito, que este es de Vygotsky. Bueno, es de bolsillo, absolutamente de bolsillo, cabe en el bolsillo del impermeable perfectamente, o sea, lo pueden llevar con ustedes absolutamente. Bueno, el libro este es del 98, esta edición de La imaginación y el arte en la infancia, es un ensayo de Vygotsky, pero es maravilloso, se refiere al niño en el teatro. Este, es del 98, y el libro que les digo de las 5 puertas y el último que escribió y que editó Paidós en Buenos Aires, en la Feria del Libro lo consiguen seguro, es chiquitito, es así como es un pequeño ensayo de cuáles son los 5 puertas para entrar, no, cuáles son las 5 mentes del futuro, perdón, cuáles son las 5 mentes del futuro. ¿Mm? No lo tengo acá porque lo presté y se fue y no volvió. Así es la cosa, ¿no? Se van las cuestiones y no vuelven. Entonces, esta localización que él hace de cada una de las inteligencias en el cerebro, la van a encontrar, como les decía, en estos libros que les mencioné recién, en la nueva ciencia de la mente. Allí hay una cuestión que se refiere puntualmente a eso. Bueno, y aquí, de una manera rápida, para que veamos una comparación entre algunas teorías, para que no perdamos de vista y no nos quedemos con que solo existe esta hoy día, la teoría de Gardner, la de no, porque no es así. Está la teoría de las inteligencias múltiples por un lado, está la teoría, como lo vimos la otra tarde, la triárquica de Stenberg, que proponía una mente analítica, una mente creativa y una mente práctica. Ella era aquella teoría que hablaba de esos pequeños hombrecitos que unos iban separando la percepción, que me ayudaba a resolver más rápidamente determinado tipo de problemas, y el otro homúnculo iba y hacía otra agrupación en la mente. Muy curiosa esa teoría, pero estaba, la dijimos, hablamos la otra tarde, escuchen la otra clase y se van a acordar. Y está la teoría de la inteligencia emocional de Goleman. La teoría de la inteligencia emocional de Goleman es la que está por acá, el libro de la inteligencia emocional, por supuesto, Daniel Goleman. Este sí es más gordo, más gordo. La inteligencia emocional tiene cuestiones interesantes que ya vamos a tratar de hacer alguna referencia. Y por el momento, por supuesto, volvemos a la teoría de las inteligencias múltiples. Las inteligencias múltiples serían la inteligencia lógico-matemática, la lingüística. Correspondería, si de alguna manera pudiéramos hacer un paralelismo con estas otras dos que mencioné, bueno, dentro de la teoría de Stenberg correspondería a esa inteligencia o subteoría, él la llamaba subteoría analítica. La inteligencia espacial, la musical, la sinestésica corporal de Gardner se corresponderían con la subteoría de la inteligencia creativa de Stenberg, y la inteligencia, por supuesto, interpersonal de Gardner, de Howard Gardner, podríamos llegar a acercarla a lo que es la inteligencia práctica de Stenberg, y en cambio más ya de pleno, porque estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la mismidad del ser, del sujeto, estamos hablando de estos vínculos o no, o relaciones, interrelaciones que establece cada persona con el entorno, con las personas. Entonces sí, por supuesto, tiene más correlato dentro de lo que es la teoría de la inteligencia emocional de Goleman, y aquí sería el reconocimiento de las emociones de los otros y el manejo de las relaciones con los otros, ¿verdad? La inteligencia emocional.
cuando por allí hay algunas personas que tienen muchísima inteligencia racional, pero son las personas que no saben tener buenas relaciones con los otros, tienen problemas de encuentro con los otros, discuten con los otros, no son aceptados con los otros. ¿Qué decimos? Que tiene muy buena inteligencia racional, pero que emocionalmente falla muchísimo. Decíamos, sin saber de que había una inteligencia emocional que justamente correspondía a lo que serían las capacidades interpersonales de cada uno de nosotros, o a las habilidades interpersonales, o a la inteligencia interpersonal, como ustedes quieren decirlo. Bueno, y justamente implica que esa persona no tiene desarrollada o no está muy desarrollada este tipo de inteligencias. Hoy en día diríamos que esta inteligencia emocional es la que tenemos que trabajar, ¿verdad? La interpersonal, pero también la intrapersonal, o sea, la última de Gardner, esta intrapersonal que es la que ya habla de la parte más interna de él, sí mismo, y entonces sí, el reconocimiento y el manejo de las emociones propias. Ese reconocimiento y del manejo de las emociones propias es lo que nos hace temblar las estanterías 2x3, y es la que nos hace, bueno, a veces estar muy mal con algunas personas, muy bien con otras, y por la que nos equivocamos también bastante fácilmente, ¿no? Es muy interesante el libro de Goleman, pero él, por ejemplo, dice aquí la tarea de preocuparse, hablando de la ansiedad, a propósito de la ansiedad y de cómo la ansiedad influye, dice, somos esclavos de la pasión, se titula el capítulo 5. Lo comienza hablando con una cita de Hamlet que hace a su amigo Horacio, un diálogo entre Hamlet y Horacio. Pero él comienza hablando el capítulo 5, acerca de lo que es el autodominio, ¿no? La necesidad de no ser esclavos de la pasión, y entonces dice el primer paso, muchísimo más atrás, por supuesto, de lo que acabo de mencionar como parte introductoria del capítulo 5, dice el primer paso es la conciencia de sí uno mismo, captar los episodios inquietantes lo más pronto posible, idealmente en cuanto la fugaz imagen catastrófica dispara del cielo la preocupación, es decir, la ansiedad. Allí hay que empezar a actuar. Es bastante interesante entonces el libro de la inteligencia emocional de Goleman. Yo voy a dejarlo por el momento allí y voy a seguir con la teoría de Gardner, que es la que nos compete esta tarde, ¿verdad? Sí, lo que quería hacer la referencia, porque por allí está. Algunas consideraciones acerca de la teoría de Gardner. Esta teoría nos permite entender que el desarrollo humano es complejo y responde a múltiples modos de representaciones. Se presume que cada persona posee todas las representaciones, y acá todos los sentidos en lo que estoy diciendo. Todas las personas poseemos todas las representaciones, por lo tanto no hay personas diferentes o personas que tengan determinadas cuestiones que las hacen diferentes y que por tanto tienen que ser discriminadas o son discriminadas. ¿Me comprenden? No es así. Se presume que cada persona posee todas las representaciones. Se difiere, en el grado en las que se encuentran desarrolladas. Y eso es lo que nos hace diferentes. El grado en que se encuentran desarrolladas. Algunos vamos a parecer como más hábiles o más inteligentes en un aspecto o en el otro, pero en definitiva, todos vamos a tener las mismas capacidades. Bueno, algo para recordar, cada una posee características propias, dice aquí el primer hexágono. Posee características propias, cada una de estas inteligencias, de estas 8
capacidades o de estas 8 inteligencias de las que habla Gardner. Recuerde que son 8, ya son 9. Y hay alguien que dice que está trabajando en la 10, pero como ustedes saben, todos los experimentos, sobre todo en ciencias sociales, demoran mucho en publicitarse, en darse a conocer, porque realmente hay que someterlo a pruebas y estar muy seguro para decir las cosas, porque aquí uno es más resbaladizo el terreno y puede equivocarse. No estamos en el campo de la física o en el campo de la matemática, sino que estamos en el campo de las ciencias humanas. Por tanto, estas características, cada una de estas inteligencias posee características propias, que permite atender a la diversidad. Por tanto, todos somos diferentes. Entonces, esto conduce a esto, fíjense, a no rotular, a lo que decíamos hace rato, prohibido rotular, prohibido rotular. No se puede rotular. Eso felizmente viene a ser la teoría de las inteligencias múltiples. Ya no más el rótulo no nos sirve porque resulta que todos tenemos las distintas inteligencias, solo que las tenemos desarrolladas de diferente manera. Entonces no tiene sentido rotular. Bueno, y hay que acompañar a su aprendizaje, detectarlas con observación, con cuidado, con detenimiento. Hay que trabajar mucho en el aula, muy conscientemente, ser muy cuidadoso, observar mucho a los chicos y a las personas para poder encontrar dónde está esa inteligencia en la que tiene mayor capacidad, porque es posible que nunca se la descubrieron. Entonces, a partir de ese elemento que yo tengo, que un poco lo decía Ausubel en su teoría del aprendizaje significativo, en buscar cuál es el aprendizaje que mayor tiene consolidado, desarrollado como más significativo, y sobre él montar los nuevos conceptos. Bueno, acá es un poco eso, dije, es un aire de familia, no es un paralelismo exacto. Y por lo tanto, a partir de detectar cuáles son entonces esas capacidades que tiene mayormente cada uno de los sujetos, de los estudiantes, a través de la observación, por ejemplo, entonces ideamos nuestras estrategias. Antes, no. Y bueno, y aquí tenemos las 8 inteligencias. Las 8 inteligencias que, como ustedes habrán visto, tenemos, como dijimos hace rato, a ver, la visual espacial, la inteligencia emocional, la inteligencia naturalista, aquí no veo nada, la inteligencia interpersonal, la intrapersonal, la inteligencia kinestésica, la inteligencia visual espacial, la lingüística y la lógico-matemática. Todas son las inteligencias que poseemos las personas, los seres humanos, los hombres, cualquiera sea la raza, cualquiera sea la religión, cualquiera sea el continente donde se ubica, todos tenemos estas 8 inteligencias. No se olviden que todo lo que se ha trabajado en el proyecto Cero, sea desde la teoría de la comprensión, que implica cuestiones didácticas y pedagógicas, sea desde la teoría de las inteligencias múltiples, que es una posición y una propuesta absolutamente psicológica, ha sido experimentado. Todo lo que es de la teoría del arte y todo lo que proponen ellos en el arte, han sido experimentados desde el nivel inicial hasta el nivel superior de la enseñanza. O sea que esto está probado. Y entonces empezamos a mirar 2 palabras de cada una de las inteligencias. Vamos con la inteligencia lingüística. Esa que hablamos tanto nosotros los docentes y hablamos y hablamos y hablamos, aquí está. A ver, la función del lenguaje es universal en niños, es similar a las culturas. Por eso es universal. Bueno, está hay una escuela, hay una teoría, aquí desde el punto de vista lingüístico que apoya esta postura. El lenguaje es universal en todas las culturas, en todos los lugares. Bueno, se caracteriza porque los niños piensan y se expresan más a través de las palabras. ¿Quién? Esta inteligencia lingüística, se van a dar cuenta ustedes porque son los chicos que
se van a expresar con mucha más facilidad y por lo tanto rapidez a través de las palabras. Van a hablar muchos, las personas que tienen a hablar y que además sienten placer en hacerlo. Poseen capacidad para comprender el orden y el significado de las palabras, esa es otra característica muy importante. Nosotros que tanto estamos hablando de que los chicos y los estudiantes, cuando digo chicos, digo niños y adolescentes. Los estudiantes son los de la universidad, no comprenden textos, bueno, un poco esto, ¿no? Este sujeto que tiene inteligencia lingüística disfruta exponiendo, disfruta explicando, disfruta usando estructuras lingüísticas, hace juegos lingüísticos, inventa poesías, inventa narraciones. Todo lo que implica manejo del lenguaje pertenece a la inteligencia emocional, lingüística. Me jugó una pasada el inconsciente. Bueno, esa es la inteligencia lingüística. En contraposición, la inteligencia lógico-matemática, en donde ven ustedes allí cómo se conectan las neuronas, las pequeñas luces significa que hay allí una conexión entre axones y cilindroejes. Este tipo de inteligencia, características en las personas, son las personas que resuelven problemas rápidamente, maneja muchas variables este sujeto, muchas variables matemáticas, físicas o lógicas, las que necesite para expresarse matemáticamente, crea y maneja hipótesis, este sujeto puede efectuar cálculos rápidamente, correctamente, con muchísima facilidad, utiliza razonamiento deductivo e inductivo y también modelos abstractos, diversos modelos abstractos. Póngase si es hablando de diferentes teoremas, sean de la física, de la química, de la astrofísica. Bueno, todo ese tipo de razonamientos y de modelos los puede manejar con rapidez, con solvencia, con precisión y por supuesto con resolverlos adecuadamente, resolverlos bien. Trabaja con el método científico. Acá el método científico, cuando hablamos del método científico, seguimos hablando del método científico de las ciencias naturales. Por tanto, fíjense que acá hablé de hipótesis, efectuar cálculos, allí estamos hablando de un modelo lógico-matemático. No podemos hablar de un modelo que se refiera a las ciencias sociales. Hay también que se refiere a las ciencias sociales y la inteligencia lógico-matemática predomina este tipo de razonamientos, este tipo de capacidades. Si habláramos de las ciencias sociales, estaríamos en otro tipo de inteligencia. Que no quiere decir que no sea capaz de manejar elementos cuantitativos, porque si no, no tendríamos los científicos en las ciencias sociales, ¿verdad? Que sí los hay y que son muy buenos. Bueno, entonces, inteligencia lingüística, aquel que se destaca en el manejo lingüístico. Inteligencia matemática, aquella persona, aquel estudiante que es capaz de manejarse básicamente con lo que es el método científico, de efectuar cálculos, de resolver problemas, etc. Y viene la inteligencia espacial. Fíjense que allí puse, este era el Sputnik, me parece. La inteligencia espacial es la que resuelve rápidamente problemas de uso de espacio, sea en la navegación, sea en el espacio aéreo, etc., como así también en espacios pequeñitos, como el de las artes visuales. Es la persona que puede manejar lo que sea espacio, dimensiones. Entonces, por eso lo de la cuestión que tiene que ver con la navegación o con el espacio en sí, pero también el pequeño, el más chico, todo lo que es artes visuales, es aquella persona que posee capacidad para representar y diagramar ideas visualmente, para percibir detalles visuales, dibujar, confeccionar planos, etc. Bueno, viene un descanso que introduce a la siguiente inteligencia, con esa imagen tan hermosa de niños jugando en el agua, en la playa, se darán cuenta cuál es la que viene.
La que viene efectivamente es la corporal sinestésica. Esta de inteligencia corporal sinestésica, que yo voy a tener que mirarla acá porque no la veo, los movimientos corporales son universales. Los movimientos corporales son universales, ¿eh? Eso vale para todos. Luego dice, el control del movimiento corporal se localiza en la corteza motora. ¿Recuerdan que dijimos? Cada inteligencia tiene una ubicación cerebral determinada. Bueno, esta se ubica en la corteza motora. Y poseen capacidad para utilizar las manos y expresarse a través del cuerpo. Volvemos un poquito para atrás, los movimientos corporales son universales. Se considera un instrumento para expresar y comunicar, por ello es un lenguaje anterior a la palabra. Se considera un instrumento para expresar y para comunicar, por ello para el lenguaje es anterior, por ello es un paralenguaje, es decir, es anterior a la palabra, el movimiento, claro. Está antes de que el chico adquiera la palabra, y eso piénsenlo en sus hijos, quienes tienen hijos. ¿Qué hizo primero su hijito? ¿Habló o pudo adquirir destreza, aprendió a caminar, a gatear? ¿Todo eso lo hace sabiendo hablar fluidamente? No, primero adquiere todo lo que es motor, todo lo que es sensorio motor, diría Piaget. Y entonces, después de todas esas destrezas, recién allí comienza la etapa del desarrollo del lenguaje. Por eso es que aquí hablamos de que todo lo que es movimiento corporal, lo que es movimiento motor, es un paralenguaje. Bueno, y el control del movimiento corporal se localiza en la corteza motora, se refiere a la capacidad para realizar actividades de fuerza, movimiento, destreza, y se destaca por la coordinación óculo-manual y la flexibilidad. Por la coordinación óculo-manual, aquí abajo, y la flexibilidad. Y son aquellos individuos que poseen capacidad para utilizar las manos y expresarse a través del cuerpo. Se destacan entonces como bailarines, deportistas, artesanos, ¿sí? Bailarines, artistas y deportistas y artesanos. Bueno, y entonces, la que por supuesto ustedes ya se imaginan que es la inteligencia musical. Entonces aquí aparece también el cerebro representando esas múltiples inteligencias, solo que aquí hay muchas notas musicales en esta especie de sombrero que aquí el cerebro, ¿verdad? Bueno, la inteligencia musical se considera como una gran capacidad universal en la primera infancia para interactuar con instrumentos y aprendizajes y sonidos, y aprender sonidos, se localiza en el hemisferio derecho. Se localiza en el hemisferio derecho y es la capacidad para tocar instrumentos, para escuchar y crear música. Escuchar, crear y analizar música. Esa es la inteligencia musical. Bueno, por supuesto, una bellísima de los niños, con una imagen plena, feliz, jugando y pescando, están pescando en el río, y fíjense, con esa suave llovizna, ellos qué han hecho para cubrirse de esa suave llovizna, están felices, están disfrutando de esa pesca, se han puesto como una gran protección una hoja de una planta cualquiera, ¿verdad? Entonces, con esa imagen bella, nos vamos a la siguiente inteligencia, que naturalmente con esta imagen, ¿cuál puede ser? La inteligencia naturalista o la inteligencia biológica. Esta inteligencia se añadió recién en el año 1995, es la última, son observadores, son estos sujetos que se dedican a observar el medio ambiente, a la naturaleza, disfrutan mucho de observarla, de quedarse allí a descubrir secretos de la naturaleza,
disfrutan identificando y clasificando elementos que tienen que ver con las plantas, con los animales, con lo que será, bueno, todo lo que tiene que ver, supónganse, con la biosfera en general. Porque estaba pensando en el agua cuando lo decía, que la semana pasada fue el Día del Agua. Y poseen talento para formular hipótesis relacionadas con el medio. Demuestran habilidad para comprender, estudiar e investigar plantas, animales y, bueno, todo lo que tiene que ver con el entorno debe ser. Yo no alcanzo a leer. Comprender, estudiar e investigar plantas, animales y todo el entorno. Animales, decía. Animales y todo el entorno. Bueno, y por supuesto, viene allí una imagen dulcísima, bella, plena, maravillosa, cándida, de estos niños jugando en un bosque, en un campo. Allí han hecho un trencito y van allí jugando y disfrutando de la naturaleza en la naturaleza. Eso sirve para introducir la siguiente, que se refiere a la inteligencia interpersonal. Por eso la imagen era de chicos que están jugando, van disfrutando de la naturaleza. Hay una imagen totalmente bella de placidez, de armonía, usé el término armonía, felicidad, pero fíjense cómo van. Uno va tomado del hombro del anterior, es decir, miren el grado de unión que tienen entre ellos, de armonía, de comunión que hay entre esos niños, por eso ellos van de esa manera. Entonces la inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal son aquellas personas que perciben cambios en el estado de ánimo, en las motivaciones y en las intenciones del otro. Disfrutan ayudando a la gente a superar problemas, es la capacidad para reconocer los sentimientos y responder a los otros, aman liderar, participar en actividades grupales, como es la imagen que acabamos de ver, ¿verdad? Y acá tenemos a continuación una imagen que nos habla del cinismo, del quererse, de una afirmación y de una autoafirmación bastante importante, y entonces sí, la inteligencia intrapersonal, esa inteligencia personal que es la que nos induce a hablar del conocimiento de su propia persona, ese conocimiento interpersonal de la propia persona, capacidad para discriminar sus propias emociones. Dice aquí, capacidad para discriminar sus propias emociones, capacidad para plantearse metas. Celeste, el círculo celeste, capacidad para plantearse metas, para discriminar sus propias emociones, conocimiento de su propia persona. Y luego el último círculo nos dice, exhibe una disciplina personal que demuestra capacidad para evaluarse, que eso es muy importante. Cuando hay una capacidad para evaluarse realmente, está hablando de que esa persona tiene madurez afectiva suficiente como para ir superando determinados problemas y ser capaz de efectuar una adecuada evaluación de sí mismo. Bueno, y entonces, fíjense, volvemos a ese juego de que probablemente sea una conexión neuronal, y entonces la pregunta, yo hablé de 8 inteligencias, ¿existe una 9ª inteligencia? Bueno, parece que sí, que yo dije, están experimentando hace muchos años, de alguna manera ya se ha dicho cuál es la existencial, existencial. Que si uno mira, ¿se acuerdan cuando empezamos la primera tarde que nos encontramos, que yo traje los libros de Edgar Morin, del sociólogo y epistemólogo que propone la teoría de la complejidad, y dije,
él habla de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Bueno, el octavo ya apareció y es un poco el filosófico histórico. ¿Mm? Si ustedes miran esto, está proponiendo aquí una inteligencia como novena inteligencia existencial. ¿Mm? Si uno la empata con esa postura moliniana, bueno, no están tan lejos una de la otra, ¿no? Bueno, así que recordemos que esa inteligencia existencial, esa novena, ya está por lo menos aceptada, ya se ha publicado de que está, aunque todavía no se han dado demasiados detalles, pero ya sabemos que está. Si ustedes entran y buscan, seguro van a encontrar muchísima material, porque eso hace rato que se está investigando. Lo que ocurre es que, ya les digo, se da a conocer cuando ya está sumamente probado que es así. Y bueno, debe haber material que se van a sorprender, seguro, pero ya está. ¿Cómo entramos a estas 8 inteligencias? Y yo sé que hay 8 posibilidades que las tenemos todos, solo nos identifica y nos diferencia las capacidades en las que están relacionadas o en cómo están unas con respecto a la otra. Algunos tendrán más acento puesto en las matemáticas, otro en la lengua, otro en lo kinestésico, otro en lo musical. ¿Cuáles son la manera o cómo es la manera de poder descubrir esas inteligencias? Bueno, Gardner propone 5 puertas de entrada, que llama 5 puertas de entrada al conocimiento. Está también planteado en el libro, en el libro de él, que parece que es en la mente no escolarizada, y si no es en la ciencia de la mente. Uno de esos 2 libros son bastante interesantes, los libros grandes, tendrán cerca de 300 páginas. Perdón. Esas 5 puertas de entrada son, por supuesto, la entrada lógico-matemática, la entrada experimental, la entrada narrativa, Beatriz, para vos y para Ani, la entrada fundacional, que es un poco la parte filosófica propiamente dicha, una postura filosófica bien concreta, y la puerta de entrada estética, es decir, por el lado del arte. Por el lado del arte, por el lado de la filosofía, por el lado de la literatura, por el lado de lo lógico, matemático, y por el lado de lo que es la experimentación, todas las ciencias que tienen que ver con la experimentación y todo lo que uno puede hacer y ofrecer dentro de ese tipo de inteligencia. Bueno, va a ser medio difícil de que lo podamos, y ustedes también visualizar ya. Aquí hay algunas características de los 8 estilos de aprendizaje. 8 estilos de aprendizaje, y entonces dice, la inteligencia lingüística, por ejemplo, ¿cómo se evidencia? Miren, este es un cuadro de doble entrada, ¿verdad? ¿Cómo se evidencia? La inteligencia lingüística, cuando el estudiante sabe, puede y quiere leer, disfruta leyendo, disfruta escribiendo, disfruta trabajando con lo que es el lenguaje. Y en cuanto a los estímulos, ¿cuáles serán? Por supuesto, se cae de maduro, son los libros, todo lo que tenga que ver con las lecturas, por lo tanto los diarios, las revistas, hoy en día ¿cómo que se llaman los aparatos de teléfono que traen la internet? Y entonces van leyéndola por la calle. Ya no tienen necesidad ni siquiera de estar con el diario enorme que era hace mucho, y sentarse, porque si no, era imposible caminar. Bueno, ahora van caminando y van leyendo internet. La inteligencia lógico-matemática se evidencia porque ese niño o esa persona vive efectuando cálculos y vive resolviendo problemas. Los estímulos, por supuesto, para ese tipo de inteligencia son juegos de ingenio. La inteligencia espacial es aquella que se evidencia con dibujar, el niño que dibuja mucho, que disfruta haciendo esos usos espaciales, grandes o pequeños, pero disfruta él haciendo mucho eso. Y la forma de estimular
a esa inteligencia espacial es a través, por ejemplo, del uso de laberintos, o trabajos, por supuesto, que tienen que ver con lo artístico. La inteligencia corporal se evidencia a través de los movimientos corporales. Es el niño que tiene una capacidad y unas destrezas físicas enormes, disfruta enormemente de bailar, correr, saltar, etc. Por lo tanto, ¿cuál será el estímulo para él? Los juegos dramáticos, el deporte, todo lo que implique trabajo con el cuerpo, el bailar, el danzar, todo eso implica inteligencia sinestésico-corporal. Van a ver ustedes la película de Billy Elliot, y van a analizar puntualmente esto que estoy diciendo. ¿Qué pasa con Billy Elliot? Es un niño y por qué le ocurre lo que le ocurre y cómo le ocurre. El otro es la otra película que dejo, o los otros dos, porque el video pequeño y el otro, el August, son inteligencias musicales. Entonces esa inteligencia musical se evidencia porque salta, canta, silba, escucha música. Es el niño que también está bastante inquieto, pero está inquieto adentro, en su cabeza, en su interioridad, trabajando o pensando o disfrutando de alguna melodía que tiene internalizada, o escuchando música y demás. Y los estímulos que hay que darle a ese tipo de niños son estímulos que tienen que ver con el aprendizaje de instrumentos o, o también haciéndolos escuchar conciertos, haciéndolos escuchar distintos tipos de música, ¿verdad? La inteligencia intrapersonal, para adentro, es aquella que se evidencia por un sistema de autocontrol, autoevaluación, autoestima alta, etc. Todo lo interno. Y el estímulo es trabajar la autorregulación, trabajar mucho la autorregulación porque si no son personas muy pagadas de sí mismos. Hay que tener cuidado que no se nos vaya para el otro lado. Bueno, la otra inteligencia, por supuesto, es la interpersonal. La interpersonal se evidencia a través de líderes o de grupos o líderes en relación a establecer relaciones con los demás. Es decir, es como la capacidad, la facilidad que tienen, como dicen ahora, o tiene Ángel, que tiene para contactarse con los demás, o qué feeling tiene, o qué capacidad para conectarse, están diciendo, ¿no es cierto? A eso se está haciendo alusión cuando hablamos de este tipo de inteligencia interpersonal. Entre personas. Intrapersonal es hacia mí mismo. Bueno, ¿y cómo se manifiesta esta inteligencia interpersonal? Por supuesto, en el aprendizaje cooperativo o interactivo con los pares. Con los pares. No hay otra forma. Y finalmente la inteligencia naturalista, la última que decíamos recién. La naturalista se evidencia porque es el niño que se dedica a observar la naturaleza, a observarla en toda su dimensión. Y la podemos estimular a través de trabajos de campo o de investigaciones diversas, ¿no? Le proponemos a él algún tipo de inteligencias que tengan que ver con esta cuestión de andar y de hacer cuestiones en el campo. Las 5 mentes del futuro, que era un poco lo que decía yo hace rato en relación al último librito que por lo menos yo conocí el año pasado, la mente disciplinada, la mente sintética, la mente creativa, la mente respetuosa y la mente ética. Allí tengo las 5 mentes del futuro. Voy a ver si puedo hacer una muy breve referencia a algunos ejemplos de las 8 inteligencias. Por ejemplo, Gardner habla de las 5 mentes extraordinarias y por supuesto pone en la mente que es capaz de ser mejor en la inteligencia intrapersonal, lo coloca a
don, este, ¿cómo se llama? A Freud, intrapersonal, acuérdense, lo coloca a Freud. En cambio, en la interpersonal, el personaje seleccionado por él en las Mentes Extraordinarias, así se llama el libro, es el caso de Gandhi. Gandhi, dice él, he tomado una frase de un anterior trabajo mío. Este dirigente político tenía que encontrar una forma de dirigirse a las mentes no cultivadas. ¿Quién era Gandhi? En 1918, Mahatma Gandhi, a ver cómo leemos, a punto de cumplir los 50 años, intervino en un delicado conflicto laboral en la ciudad industrial de Ahmedabad, situada en la parte centro-occidental de la India. A un lado del conflicto se hallaba Ambal Sarabhi, patriarca de una distinguida familia india. Dicha familia, próspera propietaria de la fábrica de tejidos, había sido anfitriona de Gandhi durante su residencia en el ashram. Al otro lado del conflicto se hallaban los trabajadores textiles de las fábricas de la familia Sarabjai. Durante el periodo de grandes beneficios, estos altos impuestos y una inflación galopante, estos trabajadores textiles se sintieron mal pagados y pidieron un aumento del 35% de su salario. Gandhi analizó cuidadosamente la situación. Después de fracasar en los primeros intentos de arbitraje, aconsejó a los trabajadores comportarse de una forma ejemplar durante la huelga, no actuar con violencia, no mendigar, no molestar a los esquiroles, debían mantenerse firmes y encontrar otra forma de sobrevivir durante la guerra, de la huelga, perdón. A su vez, Gandhi presionaría para que se aumentasen equitativamente los salarios. Cuando los huelguistas dieron signos de impaciencia, entonces Gandhi intervino de nuevo. En ese momento decidió implicarse más en el conflicto, poniendo en juego su propio bienestar. Dice en palabras de Gandhi: pienso que había sido desleal hacia mi creador, hacia la causa por la que yo estaba luchando, si no hubiese actuado así. Sentí que era un momento sagrado para mí. Mi fe estaba siendo puesta a prueba y no vacilé en alzarme declarando a aquellos hombres que romper su voto que habían hecho tan solemnemente era algo que yo podía difícilmente sobrellevar y que no tomaría alimento alguno hasta que consiguieran un aumento salarial del 35% o hasta que hubiera fracasado definitivamente la posibilidad de lograr algún acuerdo. Se dan cuenta la inteligencia interpersonal. Él en función del otro, él hace todo por los trabajadores huelguistas. Bueno, ese es el ejemplo que toma Gardner en las Mentes Extraordinarias. Gandhi les decía intrapersonales, lo toma a Freud y toma también a Virginia Woolf, y así va tomando distintas mentes. Por ejemplo, por supuesto, lo toma Einstein como ejemplo de lógica de mente matemática. Dije Gandhi, Virginia Woolf, Freud. También está el caso de Piaget, y las va analizando esas características, esas personas, viendo cómo son. Y por supuesto el caso de Mozart, que fue un niño bastante extraordinario, bastante excepcional. Mozart desde muy pequeño, una familia bastante favorecida. Gandhi, Mandela también es otro ejemplo de inteligencia interpersonal. Nelson Mandela, más próximo a nosotros, más próximo a ustedes, que siempre se pasa en la película de cuando él logra ser presidente y se produce el campeonato en Sudáfrica. La pasan frecuentemente en la televisión cuando no hay con qué llenar espacio. Mandela.
pero ya había salido de todo el periodo de la cárcel, ya había pasado todo lo más grosso de la vida. Esa película recoge ese periodo de cuando él es presidente, ¿no? Pero también sirve para ver esto de la inteligencia interpersonal, la inteligencia puesta al servicio del otro y con el otro. ¿Mm? La inteligencia personal, intrapersonal de Freud, la inteligencia musical de Mozart, de Verdi, yo agrego aquí la inteligencia de Beethoven. ¿Mm? Acuérdense que Beethoven era sordo y sin embargo seguía escribiendo. La matemática de Einstein, por supuesto, la espacial de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, de los grandes arquitectos, de los grandes pilotos aéreos, de los grandes navegantes. ¿No? Bueno, literaria, se me ocurrió a mí la de Julio Cortázar. Seguramente que Beatriz va a decir la de Borges, la de, ¿cómo se llama? La de Vargas Llosa, dirá la del colombiano, de Gago, ¿cómo se llama? Eh, Gago, ¿cómo se llama? Gago, despiértense, despierten, mi bien, despierten. Eh, García Márquez. García Márquez, y bueno, me vas a nombrar mí, Beatriz, seguro, ¿no? Pero bueno, cualquiera de esas personas son ejemplos acabados de los distintos tipos de inteligencia. Por ejemplo, ¿no? A tener en cuenta. Entonces, decíamos, así es. Eh, Decíamos las 5 mentes del futuro, las 5 puertas de entrada al conocimiento, y vamos a avanzar un poquito más y entonces vamos a llegar a lo que es la inteligencia emocional. Me tragué uno. Otros desarrollos posteriores de la teoría de Gardner, que también son interesantes, que se los mencioné hace rato, es los desarrollos que hace y logra en lo que es el arte. Lars Propels. Lars Propels es un proyecto dedicado al arte, bastante interesante o muy interesante, en la que hay cosas realmente importantes para trabajar con los jóvenes, para lograr estos desarrollos y para captar estas mentes. ¿Cuál es la forma de captar? Hay un test muy sencillo. Bueno, cuando uno dice test, ya uno tiende a pensar en la psicometría. Pero este es más vale una especie de encuesta, que uno se la hace a sí mismo, uno se la aplica a sí mismo y se va punteando los diferentes ítems, resultado del cual es que uno puede hacerse su propio autodiagnóstico y decir yo tengo tal inteligencia o tal aptitud para. Pero además, una cosa, un buen maestro no tiene una sola inteligencia, tiene una combinación de inteligencias. Por ejemplo, un buen maestro o un buen profesor de matemática tiene una buena inteligencia matemática desarrollada o un muy buen desarrollo en la inteligencia matemática, pero también tiene un muy buen desarrollo en la inteligencia lingüística. Y también tiene un muy buen desarrollo en la inteligencia interpersonal. Es el tipo que yo le llamaba, cuando empezamos a hablar con ustedes, el profesor que es el tipo humano social. Que además sabe de su disciplina, que quiere al otro y que hace cosas por el otro. Pero fíjense cómo se combinan, es decir, siempre están y se combinan de diferentes maneras. Y eso es lo que nos hace diferentes a cada uno. Siempre están las 8, las 9 ahora, porque hay que agregar la existencial, siempre están las 9. Lo que nos diferencia es la combinación, la forma en que se combinan. Por favor, no pierdan de vista eso nunca. Otros desarrollos de Gardner, decíamos, busca este proyecto del Arts Propels, busca diferentes formas de conocimiento artístico, busca ver cómo se produce el conocimiento artístico, porque en verdad Gardner es una persona que, acá vamos a leer 2 palabras de él, es una persona que nace en Pensilvania en el año 1943, por supuesto es psicólogo, es hijo de refugiados de la Alemania nazi, de niño fue un alumno muy estudioso y le gustaba tocar el piano. En sus estudios posteriores
a la secundaria los realizó en la Universidad de Harvard, se formó como psicólogo especialista en psicología evolutivo y luego como neuropsicólogo. Por eso es que es la gran preocupación de él estudiar en qué lugar del cerebro ubicamos la inteligencia musical, dónde la inteligencia lingüística, dónde la inteligencia espacial. Es decir, por eso esa necesidad, porque él es neurólogo. Desde mediados del 80 se involucró profundamente en la reforma educativa de su país, ha escrito centenares de artículos y más de 15 libros, entre ellos Las inteligencias múltiples, Mentes creativas, La mente no escolarizada. En el 90 fue el primer estadounidense que recibió el premio de la educación de la Universidad de Harvard, en donde se desempeña como profesor en educación y psicología. Desde 1986 enseña en la Escuela de Graduados de la Universidad de Harvard. En la Escuela de Medicina de Boston dicta clases como profesor de neurología. Desde el 72 es codirector del Proyecto Cero en Harvard. Este proyecto es un grupo que desarrolla desde hace más de 30 años, ahora hace muchísimo, ahora hace más de 40, porque estoy leyendo esto que ya debe tener como 10 años, por lo tanto son más de 40 años, investigaciones sobre los procesos de aprendizaje de niños y adultos junto a sus colegas. Viene trabajando en el diseño de evaluaciones basadas en el desempeño, la educación para la comprensión, el uso de las inteligencias múltiples para lograr un currículum que permita una enseñanza y una evaluación más personalizada. En los últimos años ha llevado a cabo un estudio profundo de casos ejemplares de creadores, lo que estábamos leyendo, o líderes y de los valores que estos sustentan en diferentes trabajos profesionales cuyo, diríamos, cuyo corolario, cuyo fin, cuyo elemento que viene a coronar ese estudio y esas investigaciones con las mentes extraordinarias es el libro que acabo de leer, las citas de Gandhi, de Virginia Woolf y de Mozart, ¿no es cierto?, entre los que él trabaja, estudia y demás. Bueno, está este proyecto dedicado al arte, en donde él se preocupa y se interesa por cómo se produce el conocimiento artístico y cuáles son las formas de ese conocimiento artístico. Dicho esto, nos vamos entonces a la inteligencia emocional. Por supuesto, miren allí los niños, cómo están significando esa inteligencia emocional. Algunas consideraciones. La escuela del siglo XXI es la que debe poner toda su atención en el desarrollo de esta inteligencia emocional, porque esta educación, es lo XXI, debe educar tanto con la cabeza, pero también con el corazón, o debe educar la cabeza y el corazón. Debe centrar su atención en ambos órganos, no solamente en uno. Se habla de un coeficiente emocional, aquí estoy, se habla de un conocimiento emocional, el cual no es fácil de calcular. Los aprendizajes académicos y emocionales son inseparables, eso es tal cual. Es más, hoy sabemos, o casi diríamos, que es al revés. Lo que es el aprendizaje emocional determina la forma, el significado, el valor, la intensidad y cómo vamos a ir a establecer esos puentes cognitivos con la inteligencia racional. Porque si no tenemos nosotros realmente esa inteligencia emocional puesta verdaderamente en la disciplina o en el campo científico que se quiere enseñar, bueno, difícilmente se puede hacer una buena enseñanza y un buen aprendizaje en los niños, porque van a estar desmotivados, van a estar con su mente y su atención en cualquier cosa. Bueno, hoy en día todos los estudiantes están con la cabeza en cualquier cosa. ¿Dónde están? No, yo no los puedo encontrar. Y no tengo vergüenza en decirlo, porque la verdad que están metidos en ese teléfono celular, al que por momentos odio profundamente, porque no me los lleva, me los roba.
los aísla. Yo estoy matándome tratando de mostrarles alguna cuestión de educación artística o alguna problemática pedagógica y ellos se van detrás del teléfono. Entonces, es muy bromado, ¿no? De manera tal que la inteligencia afectiva determina la inteligencia emocional, digo yo, hoy por hoy. Y se refiere a la expresión de las emociones, por supuesto. Esto, inteligencia emocional se refiere a la expresión de las emociones. Existe la posibilidad de desarrollar hábitos para aumentar esta inteligencia emocional. Sí, en el libro de Goleman que veíamos recién, él habla de cómo manejar la ansiedad, por ejemplo. Cómo hacerlo. Según él, la ira, la ansiedad, en qué momento se convierte en ira, cómo manejar las emociones negativas, todo eso es muy necesario. Y hay que enseñar a los chicos a manejarla para poder, en este siglo XXI, decía yo, lograr realmente desarrollos importantes y que podamos lograr ubicarnos. ¿Qué se entiende entonces por inteligencia emocional? En 1995 David Coleman presentó la inteligencia emocional. Se refiere a las dificultades en la emoción. Y bueno, a ver, ya se me fue. La autoestima es adaptación a diferentes situaciones de estrés. Se refiere a la autoestima. A ver, chicos, este cartelito de aquí está unido acá, acá y acá. Por eso el la tiene 3 puntos suspensivos. Se refiere a dificultades en la autoestima, a la adaptación, a la interacción y a situaciones de estrés. Se refiere a dificultades entonces, en manejar esas emociones por las cuales se crean situaciones de estrés. Es posible mejorar las cualidades sociales y emocionales como habilidades como la empatía, la adaptación y la resolución de situaciones interpersonales. Así es entendida la inteligencia emocional. La amabilidad, la empatía y la adaptación y la resolución o sirve para resolver situaciones interpersonales. Eso en pocas palabras, en eso consiste la inteligencia emocional. Algunas emociones, bueno, ya las conocen, la ira, la alegría, el miedo, la felicidad, el amor, la sorpresa, la tristeza y el disgusto. A ver, aquí estaríamos en el Moren. Moren que dice que nuestro cerebro tiene una estructura heredada del cerebro reptil y que esas estructuras están, que son las más primitivas y que son fuentes de lo que es la agresión, de la ira, de la agresión, de las partes más primitivas, los celos, el miedo, porque los celos, en definitiva, como dice él allí también en algún lugar, es el miedo a perder el objeto amado. Entonces, bueno, allí está, ¿no es cierto? El miedo, la ira, tiene que ver con esos resabios de cerebro reptil. No quiere decir que nosotros tengamos un pedacito del cerebro de los reptiles, quiere decir que hay resabios. Entendámoslo bien. La felicidad, el amor, la tristeza, el disgusto, la sorpresa, bueno, allí hay mezclas de esos otros cerebros que también decía Morel, de los mamíferos superiores, y por supuesto del neocórtex, que es propio del ser humano. Siempre están allí, siempre están todos esos elementos jugando. Y bueno, hay algunos científicos como Salovey y Meyer que definen la inteligencia como un subconjunto de la inteligencia social. Inteligencia social comprende la capacidad de controlar emociones propias y la de los demás. Es una inteligencia en el uso adaptativo de las emociones, ayudar a resolver problemas. Importan 4 habilidades básicas. 1, percibir, y expresar
2, facilitar el pensamiento, 3, comprender las emociones, 4, regular las emociones. Esas son según estos dos científicos que es Salovey y Meyer. Finalmente, entonces, vamos a 2 o 3 conceptos. ¡Ay, se me pasó uno! Perdón. Los hábitos importantes en la inteligencia emocional. Esto es fundamental y para nosotros más todavía. Fíjense, para los chicos también, quienes estén trabajando en el secundario, hábitos importantes de la inteligencia emocional. Concentrarse en cuestiones positivas, poner límites. Yo diría saber decir no. No es fácil, no sabemos decir no, no todas las personas sabemos decir no. Yo soy una persona que no sé decir no y entonces tengo mucho conflicto. Rodearse de gente positiva, pensar y mirar hacia adelante, buscar nuevas vivencias. Esos son hábitos importantes en la inteligencia emocional, muy importantes. Poner límites, buscar nuevas vivencias, concentrarse en positivo, rodearse de gente positiva. Eso es importantísimo. En un periodo del trabajo, yo tenía una colega que trabajaba conmigo que era sumamente depresiva, pero sumamente depresiva. Y cada día que llegaba con una carga tan terrible de depresión. Y yo estaba bien, porque por supuesto además uno era mucho más joven. Trabajábamos en investigación y de investigación pasábamos a trabajar en docencia, y en docencia trabajaba con ella. Era una docente en su campo de conocimiento extraordinario, sabía un montón. El gran problema era la depresión que tenía. Y yo sentía que hacía tanto esfuerzo por levantarla a ella, que cuando ella se iba, yo quedaba exhausta. Yo no me daba cuenta, nunca me di cuenta en ese tiempo y en ese momento porque yo quedaba, pero hecha una piltrafa después que me separaba de ella. Con el tiempo comprendí que esto era como una persona que me estaba chupando toda la energía, me llevaba con ella toda la energía. ¿Cuándo comprendí eso? Cuando se fue de la cátedra. Cuando se fue de la cátedra recién me di cuenta. Yo dije, pero ¿cómo esta persona? Era buenísima, pero era depresiva. Entonces, rodearse de ambientes positivos es sumamente valioso, necesario, importante dentro de los hábitos emocionales. Y 2 hábitos más, positivos. Invertir adecuadamente la energía emocional, esto que yo estoy hablando, porque hay casos que son perdidos, como este que estoy mencionando, que estaba mencionando yo. Dar vuelta a la página, chicos, porque no vale la pena. Ustedes se dan cuenta que hay personas que son, diríamos, depresivas por naturaleza, que tienen personalidad depresiva, y entonces uno no puede hacer nada con ese sujeto. En cambio, si el sujeto hace con uno, lo destruye a uno, lo hace pomada a uno. Entonces uno tiene que alejarse con mucho dolor, porque son personas queribles. Entonces, tienes que alejarse de esas personas, porque tienes que saber poner límites, decir, esto me daña, esto no me sirve. Entonces, esto si no me sirve, me daña, lo tengo que poner allá, lo tengo que alejar de mí, porque me está tomando toda la energía. Bueno, aprender continuamente. Son los 2 hábitos positivos que hay que tener muy presentes. Y finalmente, algo para recordar dentro de la inteligencia emocional, lo que decíamos hace rato desde el punto de vista también de la teoría de las inteligencias múltiples. Cuidado que he hablado de las inteligencias múltiples, inteligencia emocional, inteligencia social, a la cual hice una mención. De la inteligencia emocional me queda un poquitito más, pero si hago una mirada hacia atrás y vuelvo hacia Gardner, ¿qué tengo acá? La inteligencia intrapersonal, aquella que tenía, ¿quién? Aquella que tenía Freud, aquella que también tenía esta mujer, la extraordinaria escritora, bueno, lesbiana, y que tenía un montón de, o qué sé yo, heterosexual, porque también andaba con su marido sin problema, pero que tenía mucha cuestión interna, Virginia Woolf. Entonces, bueno,
allí el autoconocimiento y el autocontrol. ¿Mm? Y en la interpersonal, lo que importa aquí, y como cualidades esenciales que van a definir a una persona que tiene personalidad o una inteligencia o habilidades o capacidades, como quieran ustedes llamarle, interpersonal, es aquella persona que tiene empatía y que tiene habilidades sociales, que tiene mucha habilidad social. Que hoy diríamos aquellas personas que tienen carisma y qué sé yo. Bueno, justamente las personas que tienen carisma entrarían en este tipo de inteligencia interpersonal. Por supuesto que también para tener esta hay que tener esta, es decir, miren cómo están las flechas en el doble sentido, porque están unidas. Como yo les decía hace rato, no es difícil ser docente y que tengan un solo tipo de inteligencia. Allí tenés una inteligencia interpersonal preciosa en esos niños que están jugando. Allí tenés. Beatriz para tu nena. Tu hijita Beatriz. Y finalmente 2 palabras más sobre la inteligencia socialmente repartida. Nuevos estudios sobre cognición. En el 80 surge esta teoría de las inteligencias socialmente repartidas, que quien aprende es la persona, sin sistema interrelacionado. El sujeto es parte de un universo. La cognición se integra con elementos biológicos, sociales, tecnológicos, culturales en la comunidad. Es una palabra de la inteligencia social y finalmente cerramos la clase de hoy con esta preciosa imagen de estos niños tibetanos que están disfrutando plenamente de esta naturaleza, o sea, la inteligencia biológica, pero también la interpersonal, la intrapersonal, porque mírenles la cara a esos chicos y díganme si allí no están demostrando autocontrol, autodominio, autoconocimiento, que hacen a la inteligencia intrapersonal. Con esto me callo, dejando montones de cosas por decir y hacer, porque esta es realmente, aquí hay muchísima tela para cortar y muchas cuestiones para aportar desde la literatura, desde la música, pero como confío en que van a poder trabajar con las películas el jueves, entonces también me tengo que callar alguna vez para escucharlas a ustedes y dejarlas que ustedes me digan algo, de lo que escucharon, de lo que vieron, de lo que sintieron, de lo que les pasó, de lo que no les pasó. ¿Qué pasó con ustedes en este tema de hoy día? ¿Qué descubrieron? ¿O qué no descubrieron? ¿En qué están en contra? ¿Qué creen ustedes que no es así? ¿Qué cuestionan? ¿Qué critican? ¿Qué me critican a mí? ¿Qué me cuestionan a mí? ¿Qué pasa conmigo? Porque por ahí el docente, cuidado que el docente puede convertirse en un obstáculo para el aprendizaje del otro por la forma de hablar, por la forma de expresarse, por la forma de gesticular, por la forma de elaborar su discurso. Por lo tanto, todo entra en este momento. Mis tesoros, mis queridas niñas, díganme algo. Apareció la Ana Mariana, que no te ibas temprano. Eso es un amor. Te quedaste. Tenía clase, ¿qué tenía? A las 3:30, a las 3:30 y se quedó. Te quedaste, sos un amor. Sos un amor. Ah, el médico. Ay, mi amor, te va a matar, anda corriendo. Muchas gracias, muchas gracias. Yo espero que te sirva, que lo apliques mucho con los chicos de radio, porque creo que allí tenés un campo que está bastante como de vacancia. Yo te ayudo en todo lo que vos necesites. Ahora, andate corriendo, yo te ayudo en todo lo que vos necesites, cualquier momento, en cualquier tiempo y en cualquier espacio. Acordate que dispones de mí, andate corriendo, te quiero mucho, buen fin de semana. Mirá las películas. Ah, bueno, la interpersonal es maravillosa. ¿Mm? Claro, claro, para poder descubrir al otro. Chao, Ani, querida, chao, mi amor, que tengas buen fin de semana. Sí, es realmente maravillosa la teoría
y sobre todo por chicas, por el hecho de que tenemos que dar vuelta a la cabeza. Ustedes piensen de que veníamos de comprender la inteligencia de una sola manera, de una manera que indudablemente, dale Beatriz querida, un beso para vos también, de una manera que tenía que ver con la inteligencia de la ciencia clásica, un solo tiempo, una sola mirada, una sola manera de enfocar los problemas, y acá nos encontramos con que no hay una inteligencia, que todos tenemos todas las inteligencias, y que esas inteligencias están desarrolladas y que podemos desarrollarlas en todos. Lo que ocurre y que lo que sí nos diferencia es que tenemos diferentes relaciones y combinaciones. Pero cuidado, no rotular nunca al otro, tratar de descubrir cuál es la inteligencia que tiene para, apoyándonos en esa inteligencia que él posee, en esa capacidad, en esa aptitud que tiene más desarrollada, poder llegar a la que tiene menos desarrollada o a la que no ha podido llegar él solo, ni siquiera con ayuda, porque la escuela, ustedes saben que la escuela se encarga de planchar las personas, de anular personas. Entonces, no nos engañemos, acá estamos mal, porque la escuela uniforma, la escuela es directamente homogeneiza, hace todos los alumnos iguales, todo el mundo es igual, entonces lo que hace es emparejar a todo el mundo. Y todo el mundo no es igual, al contrario, todos somos diferentes. Sí, Beatriz, mi amor, nos vemos pronto. Sí, claro, pero Silvia, mi amor, en la universidad también somos un montón. A veces somos muchísimos. Y hay estrategias que ya las vamos a ver. Ya vamos, Martín querido. Hay estrategias para que las vamos a ver, que vos vas a poder ir dándote cuenta cómo podés trabajar en el aula para detectar esos diferentes tipos de personas, diferentes inteligencias. Nos hace capacitar excelente, al mismo tiempo me asusta. No, no, no te asustes. ¿Cuál es la inteligencia del otro? Yo te voy a ayudar, Norma. Yo te voy a ayudar. Vas a ver, empieza a contactarte más conmigo. Después vas a terminar presentando el trabajo final en el Congreso, vas a ver. No, en serio te digo, en serio. Permanecer más cerca mío y yo te voy a ir dando herramientas, además de las que vamos a ver en las dos clases que nos quedan. Gracias a vos, mi cielo. Y vas a ver que sí es posible. Sí, en relación a lo que me decía una de las chicas. Gracias a vos, mi amor. Hasta el jueves. No, hasta el otro martes, Silvia. Hasta el jueves. El jueves trabajan ustedes solas en casa. Sí, hay herramientas didácticas que se pueden trabajar, ¿eh? Gracias, Silvia. Bueno, están apuradas todas. Muchísimas gracias entonces por el tiempo que han estado conmigo, me han aguantado, que he hablado un montón. Muchísimas gracias, que descansen. No se olviden que el jueves trabajan solas en casa, mirando alguna película. El jueves, el viernes, el sábado, el día que quieran. Miren la película que quieran, pero traten de hacer el ejercicio de en esa película identificar estas distintas inteligencias, ¿sí? Muchísimas gracias a vos, Silvina, querida. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos el martes 4, recuerden, el martes 4.